¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar en este tema de las propiedades de la potenciación, pero en este video vamos a hablar sobre la segunda propiedad, que es cociente de bases iguales. La definición de esta propiedad la encontramos aquí con estas letras, donde nos dice que si tenemos un cociente, es decir, una división que también se puede representar usando una fracción, donde sus bases son iguales, simplemente escribimos esa base en la respuesta y sus exponentes se van a restar entre sí en ese mismo orden. El exponente del numerador se va a restar con el exponente del denominador. Así que básicamente eso es la definición de esta propiedad, cociente de bases iguales. Vamos a pasar ahora a resolver este primer ejemplo. Tenemos que la base en este ejemplo es el número 4, el entero. Como es igual, yo simplemente escribo la base 4 en mi respuesta. ¿Y qué va a ocurrir con los exponentes? Bueno, vamos a restarlos entre sí. Recuerden, el exponente del numerador, el número que está en el numerador, va primero y se le va a restar al del denominador, que en este caso es 7. Si realizamos la resta de eso, nos va a quedar 4 elevado a la 10 menos 7, que eso es igual a 3. Obviamente tenemos que evaluar esta potencia, y si nosotros evaluamos esta potencia, nos debe de quedar un número entero. Sería multiplicar 4 por 4 por 4, que eso es igual a 64. Muy bien, entonces tenemos un segundo ejemplo aquí abajo, y en este ejemplo, en este caso tenemos de forma algebraica una variable x. Esa es nuestra base en este cociente. El número que se va a repetir es la letra x, que es la variable, y sus exponentes se van a restar entre sí. Como la base de este problema es una letra, una variable, entonces lo dejamos expresado. 5 menos 3, el exponente sería 2 para este ejemplo. Muy bien, tenemos otro tercer ejemplo en el que nuestra base es el número 2. Simplemente escribo mi número 2, pero aquí hay algo muy curioso, porque el exponente de nuestro denominador es negativo, un número negativo. Así que simplemente escribimos la sustracción del exponente 2 menos el exponente negativo que tenemos en el denominador, que en este caso es 5 negativo. Pongo el paréntesis para que no nos confundamos con el negativo de la resta. Así que de esa forma, al realizar esta operación, tenemos que 2 estaría elevado a, realizamos la resta de números negativos y positivos, en donde aquí yo cambio a una suma y el opuesto del segundo número, y tenemos 2 elevado a la 7. Otros videos, entonces yo procederé a explicar esto sobre números positivos y negativos, pero simplemente aquí realizamos la resta de los exponentes, aplicando la definición de la propiedad de cociente de bases iguales. Muy bien, al resolver esta potenciación, obviamente tenemos un exponente 2, quedaría de la siguiente forma: 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64, 64 por 2, 128. Muy bien, este sería nuestro producto, nuestra potencia de esta operación. Potencia de 128. Tenemos un problema aquí en la sección de avanzados, y en este problema tenemos una fracción o un número racional como base. Recuerden que podemos utilizar la barra fraccionaria o el símbolo de división para expresar
cociente. Así que exactamente lo mismo. Estamos dividiendo esta potencia sobre esta potencia de acá. Escribimos la misma base, 1 sobre 3. Y los exponentes, como estamos usando un cociente, una división, vamos a restarlos entre sí. 4 menos 2. Y esto nos va a quedar de la siguiente forma. 4 menos 2 es igual a 2 positivo. Así que simplemente habría que elevar este número al cuadrado, que sería 2 veces multiplicado este número, y nos quedaría 1 sobre 9, un noveno. Así que básicamente en este problema podemos observar cómo podemos aplicar la propiedad de la potenciación. De igual forma, hay un porqué de todo esto. Si tomamos como ejemplo este problema y vamos a utilizar un exponente más pequeño para explicarlo, por ejemplo 2 elevado a la 4 y 2 elevado a la 3. Sabemos que si evaluamos cada una de las potencias por separado, nos va a quedar que 2, recuerden que el exponente indica el número de veces que yo multiplico la base. Así que yo voy a multiplicar aquí esta base 2 4 veces aquí arriba. Y en mi denominador yo lo voy a multiplicar solamente 3 veces, ¿sí? Y si aplicamos, recuerden que esta fracción, cuando están multiplicándose los números, uno puede simplificar un numerador con un denominador, si son iguales. Entonces aquí yo simplifico cada uno de ellos y me va a quedar de la siguiente manera. Este 2 con este 2, este 2 con este 2 y este 2 con este 2. Entonces nos va a quedar 2 y aquí abajo me va a quedar 1 y la respuesta sería 2, ¿sí? Obviamente esto tiene un exponente positivo, aunque está invisible. Así que esta es básicamente la explicación de por qué, ¿sí? Esta propiedad nos dice que siempre que tengamos las mismas bases en el cociente, restamos los exponentes. 4 menos 3 es igual a 1. Y allí se demostró en este ejemplo. Eso sería todo. Recordemos tener presente que los términos para la potenciación, y esta es la segunda propiedad que hemos aprendido hoy.